en un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero. Dio comienzo a esta historia del hidalgo, de antigua darga, flaco rocín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Tretales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero, compañero de aventuras, y una moza labradora, el objeto de sus locuras. Muy duras, batallas las que dieron con sus huesos en el suelo. ¿Cómo están, adorables criaturas del Colegio Alexander von Humboldt de Chincha? Les saluda su profesor Dani Barnechea, profesor de RB, literatura y también de plan lector. Me hubiera gustado que nuestra experiencia con los libros sea de otra manera, conseguir reforzar el trabajo que habíamos iniciado el año pasado con respecto a habituarnos y acostumbrarnos a leer. Había que activar todos nuestros mecanismos, utilizar todas las herramientas, y si había que obligarlos, pues lamentablemente no nos quedaba de otra opción, con tal de que ustedes puedan ir descubriendo poco a poco el gusto por la lectura. Entonces, este año, como no tenemos acceso a los libros, como no tenemos la oportunidad de acceder a los textos, les enseñé una forma muy práctica de descargar libros en 2 formatos, en 3 formatos, para que ustedes puedan leer en su celular, en su tablet, en su computadora. A ustedes les tocó este libro, 12 cuentos peregrinos. Este es un libro genial, extraordinario, del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, uno de los autores fundamentales que hay que leer poco a poco para luego saltar a sus obras más grandes, como Crónica de una muerte anunciada, el amor en los tiempos del cólera, y la gran y la famosa y la monumental 100 años de soledad. Este libro se supone que ustedes ya lo han estado leyendo. Yo la próxima semana voy a tomar una pequeña evaluación de 4 preguntas a través del sitio web de los siguientes cuentos. Les dejé el PDF y todo. ¿Qué cuentos voy a tomar? Solo 3 cuentos. ¿Ya? Voy a tomarles Buen viaje, señor presidente, La Santa y El avión de la Bella Durmiente. Solo esos 3. ¿Ya? Leen esos 3 cuentos y de eso les tomaré 4 preguntas, no más. No debería preguntarles, pero es el único mecanismo que tenemos desde la distancia para verificar que ustedes andan leyendo. Y hablando de leer, quiero leerles el prólogo que acompaña este libro, de por qué García Márquez nos explica por qué son 12, por qué son cuentos y por qué son peregrinos. ¿Alguien sabe el significado de peregrinos? Muy bien, viajeros, ¿no? Que van de rumbo en rumbo, cambiando su sendero, su destino. Vamos a leer, espero que presten atención, sobre por qué García Márquez le puso de título a este libro 12 cuentos peregrinos. Los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó, y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ha sido una rara experiencia creativa que merece ser explicada, aunque sea para que los niños que quieran ser escritores cuando sean grandes sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir. La primera idea se me ocurrió a principios de la década de los 70, a propósito de un sueño esclarecedor que tuve después de 5 años de vivir en Barcelona. Así lee García Márquez, pueden encontrar sus videos donde él está leyendo sus textos. Soñé que asistía a mi propio entierro, a pie, caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos, y yo más que nadie por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina. Los más antiguos, los más queridos, los que no veía desde hacía más tiempo. Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante que para mí sí se había acabado la fiesta. «Eres el único que no puede irse», me dijo. Solo entonces comprendí que morir no es no estar nunca más con los amigos.
No sé por qué aquel sueño ejemplar lo interpreté como una toma de conciencia de mi identidad, y pensé que era un buen punto de partida para escribir sobre las cosas extrañas que le suceden a los latinoamericanos en Europa. Fue un hallazgo alentador, pues había terminado poco antes El otoño del patriarca, otra novela que deberían revisar más adelante, que fue mi trabajo más arduo y azaroso y no encontraba por dónde seguir. Durante unos 2 años tomé notas de los temas que se me iban ocurriendo sin decidir todavía qué hacer con ellos. Como no tenía en casa una libreta de apuntes, la noche en que resolví empezar, mis hijos me prestaron un cuaderno de escuela. Ellos mismos lo llevaban en sus morrales de libros en nuestros viajes frecuentes por temor a que se perdiera. Llegué a tener 64 temas anotados con tantos pormenores que solo me faltaba escribirlos. Fue en México, a mi regreso de Barcelona en 1974, donde se me hizo claro que este libro no debía ser una novela, como me pareció al principio, sino una colección de cuentos cortos, basados en hechos periodísticos, pero redimidos de su condición mortal por las astucias de la poesía. La literatura, ¿no? Hasta entonces había escrito 3 libros de cuentos. Sin embargo, ninguno de los 3 estaba concebido y resuelto como un todo, sino que cada cuento era una pieza autónoma y ocasional. De modo que la escritura de los 64 podía ser una aventura fascinante si lograba escribirlos todos con un mismo trazo y con una unidad interna de tono y de estilo que los hiciera inseparables en la memoria del lector. Los 2 primeros, El rastro de tu sangre en la nieve, que es mi cuento favorito, es un cuento pero exquisito, extraordinario, y El verano feliz de la señora Forbes, los escribí en 1976 y los publiqué enseguida en suplementos literarios de varios países. No me tomé ni un día de reposo, pero a mitad del tercer cuento, que era por cierto el de mis funerales, sentí que estaba cansándome más que si fuera una novela. Lo mismo me ocurrió con el cuarto, tanto que no tuve aliento para terminarlos. Se trataban de 70 y algo, ¿no? Ahora sé por qué el esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela. Pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, el más íntimo y solitario que puede imaginarse, y si uno no se queda corrigiendo el libro por el resto de la vida, es porque el mismo rigor de fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. Quienes hemos intentado escribir algunas veces entendemos a García Márquez, ¿no? El cuento, en cambio, no tiene principio ni fin, fragua o no fragua, y si no fragua, la experiencia propia y la ajena extraña enseñan que en la mayoría de las veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino o tirarlo a la basura. Alguien que no recuerdo lo dijo bien con una frase de consolación: un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica. En la actualidad hay mucha gente publicando mucha basura. Es cierto que no rompí los borradores y las notas, pero hice algo peor: los eché al olvido. Recuerdo haber tenido el cuaderno sobre mi escritorio de México, náufrago en una borrasca de papeles hasta 1978. Un día, buscando otra cosa, caí en la cuenta de que lo había perdido de vista desde hacía tiempo. No me importó, pero cuando me convencí de que en realidad no estaba en la mesa, sufrí un ataque de pánico. No quedó en la casa un rincón sin registrar a fondo. Removimos los muebles, desmontamos la biblioteca para estar seguros de que no se había caído detrás de los libros y sometimos al servicio y a los amigos a inquisiciones imperdonables. Ni rastro. La única explicación posible o plausible es que alguno de los tantos exterminios de papeles que hago con frecuencia se fue el cuaderno para el cajón de la basura. Se dan cuenta que este prólogo García Márquez hace que funcione como si fuera un cuento más, ¿no? Un texto bastante chévere. Voy a dejarlo aquí y les voy a dejar una pequeña pregunta para que respondan en el CIE Web. ¿Cuáles son los otros libros de cuentos de García Márquez aparte de este, que es 12 cuentos peregrinos? Responden los 5 primeros comentarios en el CIE Web, tendrán una super nota.
Ya les dejé los títulos que les voy a tomar en cuenta en la evaluación de la siguiente semana, así que chicos, por favor, léanlo, ¿ya? No importa si lo tienes en físico, si lo tienes en PDF, si algunos seguramente recién lo van a descargar, pero léanlo. Eso ha sido todo por esta semana, adorables criaturas, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Al final de cada duelo que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo. Puedes dicha acompañante en el camino, desde que a un gigante confundió con un molino. Puedes hacer agravios en pro del menesteroso su tarea y honrar a Dulcinea del Toboso su destino.